Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales, que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. Dando algunas clases alrededor de la maestría hace un par de años en la provincia de Catamarca, tuve la suerte de encontrarme con el invitado de hoy, que es Francisco Roberto Ramírez Ramírez, Paco o Pacobeto Ramírez, que me impresionó por su buen decir y por las ideas de un penalista, de un procesalista penal que se acercaba a las ideas garantistas que nosotros trabajamos desde la maestría. Y le voy a decir cosas interesantes acerca de lo que es el conocido en la Argentina, también en México, como derecho penal del enemigo. Este es un tema así importante para el garantismo procesal, que nos interesa mostrar y nos interesa mostrarlo en su exacta y real dimensión, porque es un tema que se ubica generalmente en los arrabales antagónicos de la Constitución. En el año de 1958, un profesor emérito de Derecho Penal y de Filosofía de Derecho de la Universidad de Bonn, hablo de Gunther Jacobs, generó un derecho que prendió rápidamente en América Latina, un derecho penal postmoderno que legitima la exclusión parcial del carácter de persona, un individuo, y por mirar solamente el catálogo de riesgos y peligros sociales que enriquece. Es un derecho que no condena al tipo penal, sino que condena a la peligrosidad del individuo que se dice cometió o pudo haber cometido el tipo penal. Es decir, es un derecho que no cuida de las garantías del ciudadano. Es un derecho que está en contra del garantismo penal y del garantismo procesal, que es lo que está siguiendo la palabra a partir de que en la ciudad de Azul hace unos años se tomó uno de los términos del sintagma que tiene el subtítulo de la obra de Luigi Ferraioli, Derecho y Razón, hacia un garantismo penal. Hablamos nosotros de hacia un garantismo procesal, penal, civil, lo que fuera. Hace unos días tuvimos en estos conversatorios una charla asaz interesante con quien es el más connotado filósofo actual de la España que piensa. Hablo de Juan Antonio García Amado, que nos mostró cómo la Constitución de Bonn es nada más que el reflejo de un pensamiento nazi, que a la postre, con los años, ha tomado una importancia radical. Será el triunfo final de la Alemania nazi a través de los tribunales neoconstitucionales, los tribunales que legislan en sentido general y que hacen lo que quieren, y que están asolando Guatemala, Colombia, Perú, etc., ¿no? La Argentina, afortunadamente, no tiene un tribunal constitucional al margen de la Suprema Corte de Justicia. Donde esto ha ocurrido, este tribunal ha venido a suplantarlo o a ponerse por encima del Supremo Tribunal, generando problemas importantísimos. En los últimos años, yo, como viejo juez, y además, sin saber derecho penal, al cual le he oído siempre, he tenido que leer muchísimas sentencias penales. Cuando era director del diario Juris, solamente para hacerle los actas, los sumarios, para poder ponerlo en condiciones de ser publicado, aprendí que hasta ese momento yo había pasado en mi vida abogadil por 3 derechos penales. El derecho penal del individuo, hablo del hombroso, el hombre que nace para ser delincuente. El derecho penal del tipo penal, pero sustentó en la ley el delito quien fue mi profesor de Derecho Penal en el grado. Hablo de mi inolvidable maestro Luis Jiménez de Azúa. Y hace unos años tuve la suerte de conocer en Tegucigalpa a un profesor mexicano, hablo de Luis Rodríguez Manzanera,
A la sazón era decano de una facultad de Derecho, creo que la Champagnat, en México Distrito Federal, y había publicado en ese entonces un maravilloso libro que llamó Tratado de Victimología, el primero de la época, y que luego se convirtió en un boom en América Latina, generando el tercer derecho penal, que es el derecho penal que mira a la víctima, que es el derecho pues, que hoy está de moda en cuanto a que se satisfacen los problemas civiles derivados del delito en sede penal, a través de los juicios abreviados, de la probation, etc. Pero en este contexto ha aparecido un cuarto derecho penal, el cual se monta, en mi criterio, en este tercer estadio que hizo el derecho penal de Rodríguez Mazarino. Es este derecho penal del enemigo. Es el derecho penal que confunde derecho con moral, que confunde delito con pecado, el derecho que confunde validez con justicia. Y que entonces estamos dejando de lado las garantías de la Constitución. Estamos dejando de lado los derechos humanos que tantos siglos, sangre, sudor y lágrimas ha costado conseguir para privilegiar otra vez la moral sobre el derecho, etc. Y esto que tiene tanta trascendencia actual, nunca lo hemos tratado en estos conversatorios. Y coincide con que Pacobeto Ramírez es un penalista importante, es profesor importante. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Guanajuato, en México. Es profesor de la Escuela Judicial de Guanajuato, abogado que postula el mismo foro. Hoy he tenido yo, hoy mismo, he tenido yo la suerte, por indicación de él, de dar una conferencia de más de una hora a los miembros del Superior Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. Me sorprendió que tuvieron un elenco de 10 personas, todos magistrados de la alta corte local. Estuvieron de lo más atentos para entender, para estudiar, para conversar acerca de lo que es la imparcialidad judicial en un mundo donde el derecho procesal es garantía. Y me parece que es congruo que yo hable de este tema con Paco Beto, porque nunca se dijo, y porque está de extrema moda también en nuestro país, es el problema del impacto del concepto enemigo en el derecho procesal de América Latina y particularmente en el de México, y es donde él se maneja y trabaja. Querido Paco, te recibo con todo afecto. Nos vemos nuevamente por este medio. Tenemos una hora para charlar de este tema. Quiero que lo presentes al tema. Quiero preguntarte inicialmente cuándo y cómo adviertes que el concepto enemigo, ¿sí?, entre comillas, tuvo una incidencia inicial en el actual proceso penal mexicano. Te escucho con toda atención. Hola, hola, querido Adolfo. Primero, antes que cualquier cosa, agradecerte mucho la gentileza, la deferencia de tu invitación, de tu amistad, desde luego, la gentileza que tuviste también en platicar con nuestros magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, nuestros magistrados penales. Y agradecer, insisto mucho, esta invitación en la que vamos a poder platicar un poquito acerca de un tema que me parece es muy complicado, es vigente desde luego y me parece muy riesgoso, muy riesgoso. Acá en México, este impacto del discurso de enemigo, esta retórica del enemigo, comienza incluso antes de una reforma legal, más aún de una reforma constitucional importante que tuvimos. Hacia el año de 2006, aproximadamente, se declara una llamada, así literalmente, guerra contra el narcotráfico. Y lo que hizo esta política de guerra contra el narcotráfico fue focalizar un grupo. Este grupo, los miembros de la delincuencia organizada, fue básicamente demonizado, ¿no? Esto en el contexto sociológico, donde se decía cómo eran monstruos terribles, cómo todos sus actos eran más allá de actos ilegales, eran actos inmorales, así se les decía, y que tenían que ser objeto de reproche ciudadano y desde luego de reproche civil. Esto vino acompañado con una
profunda mediatización de este concepto, ¿no? Del narcotraficante y de la lucha contra el narcotráfico. Entonces, creo que ahí se siembra la semilla en la sociedad acerca de pensar en estas personas como una entidad que puede ser reprochada de cualquier manera para poder menguar o hacer menguar la entonces cresta de violencia tan importante que se vivía en México con motivo del trasiego, fundamentalmente con motivo del trasiego de droga, con rumbo de Estados Unidos y desde luego también venta que se hace aquí mismo en el país. Entonces, yo advertiría que inicialmente, antes de la reforma, el concepto de enemigo como tema de política del Estado empieza allá. Y hubo graves atrocidades sin proceso aún de por medio. Solo por poner un ejemplo, quiero recordar la muerte de Arturo Beltrán Leiva, un importante líder de un cártel mexicano que fue abatido en la ciudad de Cuernavaca, estando en un departamento, fue localizado y iban a su detención, hubo balazos de por medio de un lado de otro, terminan con 2 detenidos y con un muerto, ¿no? Que fue Arturo Beltrán Leiva. Y terminó siendo masacrado, o sea, muchísimos balazos. Hubo actos de mofa, incluso ahí los miembros de la Armada Mexicana, que fueron quienes llevaron a cabo este acto, lo bañaron con billetes, con dinero y le tomaron fotografías desnudo y bañado con el dinero, ¿no? Con todo el dinero encima, como mofándose del poder económico que pudo haber tenido. Bueno, es un incidente que puede suceder, ¿no? Y que jurídicamente lo tenemos resuelto. Además, bueno, si él opuso una resistencia frente a la detención y esta resistencia la hace a través del uso de armas de fuego, había una legitimación del Estado para responder también y quizá la muerte entonces habría sido legítima, ¿no? No habría sido antijurídica, sino habría habido un permiso de licitud. Bueno, el problema es que nadie abrió una carpeta de investigación por el fallecimiento de esta persona. No hubo declaratoria judicial en la que se estableciera que había una causa de justificación con motivo de la cual, pues, fue muerto, fue abatido esta persona. ¿A dónde nos lleva esto? Nos llevó a permitir más de 170,000 muertes en cifras aproximadas, respecto de las cuales no hubo proceso alguno. Esto es... De ese número de muertes estamos hablando, de ese número de muertes. Sí, 170,000 personas. Yo pongo como ejemplo que la ciudad acá donde yo vivo, San Miguel de Allende, Guanajuato, somos 140,000 habitantes. Es decir, en el país para esas épocas, entre 2006 y 2011, desapareció toda esta ciudad y se quedó desierta. Se quedó en un pueblo fantasma. Así de grave y de terrible fue. ¿Por qué? Porque hubo esta legitimación. Y entonces era como en las viejas policías autoritarias. Mátalos en caliente, mátalos y después investigas. Cosas así comenzaron a pasar. Y desde luego esto tiene una problemática jurídica de trasfondo muy, muy seria, muy, muy importante. Pero, insisto, esto era la semilla que terminó por germinar en una reforma constitucional en el año de 2008. Una reforma constitucional donde ya, entonces ahora sí, se hace presente de manera declarada el concepto de delincuencia organizada. Es muy curioso. Yo no he visto alguna otra constitución en el mundo que funcione como complemento típico, que un artículo de la Constitución funcione como complemento típico, porque en la ley federal especializada en esta disciplina no aparecía la denominación o la tipificación del concepto de delincuencia organizada y se les ocurrió, para que no haya ningún problema, ponerlo en la Constitución. Y entonces se convierte en un complemento típico de la ley federal para poder instrumentar los procesos en contra de estas personas. Eso es muy común que lo han hecho acá en México. Oye, ¿cómo dice la Constitución? ¿Cómo reza la Constitución para decir esto? ¿Qué dice? Dice literalmente, vamos a ver, aquí lo tengo en pantalla, artículo 16, uno de los párrafos: por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho
de 3 o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. Y esto aparece en la parte dogmática, es decir, en la parte donde se supone que está el reconocimiento de derechos humanos y las garantías de protección de los derechos. Allá en ese artículo 16, que originalmente es un artículo donde vienen importantes garantías de protección de derechos fundamentales, ahora aparece esta descripción típica. Claro, una descripción típica incompleta, no tiene amenaza de la pena aquí, pero ahí aparece la tipificación del concepto de delincuencia organizada, que es donde nace ya toda la posibilidad de incorporación del concepto enemigo al proceso penal. Y en esta reforma, perdón, en esta reforma de 2008, de manera velada, de manera, me parece, hipócrita, además, se permite la creación de un paralelismo, procesal. Y digo de manera hipócrita porque en el proyecto de reforma constitucional se dice que con esta reforma se crea un sistema garantista de derecho penal para poder asegurar, a través de garantías de protección, todos los derechos humanos de las personas procesadas. Así lo dice, literalmente así se declara, pero veladamente, ocultamente, latentemente permite este proceso penal paralelo, donde hay excepcionalidades muy, muy fuertes de cautela de garantías de protección. Oye, pero es terrible lo que me estás contando, ¿no? A ver, para seguir comprendiendo el tema, ¿qué indicadores, además de estos, cuentan de la existencia de este fenómeno en México? ¿Alguna otra cosa, la jurisprudencia, la doctrina que lo acompaña? Yo creo que los indicadores más fuertes los podemos encontrar en la misma Constitución. Te voy a señalar algunos. La doctrina ha sido más bien, se ha inclinado más bien en contra de esto. Recuerdo que cuando aparece esta reforma, México entero, en la Academia Mexicana, o sea, todos los académicos mexicanos escribimos algo quejándonos de esta situación y denunciando esta situación y creo que solamente un único profesor del INACIPE, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, aplaudió el tema, ¿no? Pero de ahí en más, todos estuvimos en contra. Hay unos indicadores que me parece son bien complicados. Mira, uno de ellos, por ejemplo, es prisión preventiva oficiosa, para todo lo que tiene que ver con temas de delincuencia organizada. Creo yo que si acaso en algún procedimiento, pensemos por ejemplo en procedimientos civiles, se permiten algunas facultades oficiosas limitadas para los jueces, en materia penal esto me parece muy complicado. Ahora, además... Estamos hablando de un sistema acusatorio donde la claro, acción penal está en cabeza del fiscal. Claro, acusatorio adversarial, donde el fiscal tendría que presentar solicitud, argumentar, demostrar y con motivo de ello obtener lo que pretende, ¿no? Pero acá... Oye, Paco, te interrumpo ¿sí? De nuevo. ¿Qué dicen los procesalistas penales de esta aberración? Todo mundo se ha inconformado con esta situación, incluso lo hemos llevado a litigio a través de la cautela de garantías de protección de los derechos fundamentales con nuestro juicio de amparo, pero tenemos un problema, y este problema ha sido un grave dolor de cabeza que necesitamos resolver. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la tesis 293/2011, creó una interpretación de un parámetro de regularidad constitucional, en la que pone encima el texto constitucional de los tratados internacionales. Entonces, si un tratado internacional que tiene una garantía de protección se contradice con el texto constitucional, que en este caso permite la prisión preventiva oficiosa, debe de prevalecer el texto constitucional que permite la prisión preventiva oficiosa. Y la Suprema Corte resolvió así. Esto me parece terrible, que la Corte haya asumido esta posición en la que es los Oye, derechos... no hay una zona de reserva de la soberanía nacional que esté por encima del tratado. Sí, en el 29 tenemos un coto vedado, una esfera de indecidible con algunos derechos
que nadie le hace caso y nadie lo ha podido interpretar en la Corte. Mucho hemos insistido con esta situación. Ahí, en esta esfera de lo indecidible, aquí en este coto vedado, aparecen algunos derechos, desde luego la vida, el primero de ellos, pero también la seguridad jurídica a través del debido proceso, como... Pero no la libertad, pero no la libertad. La libertad también, sí, claro que sí, la libertad está también ahí. Pero insisto, la tesis de la Corte, esta 293 del 2011, creó un terrible sistema de interpretación en donde lo que pongas en la Constitución puede tener vigencia aún en detrimento de derechos humanos. Hubo un problema en el Código Nacional, en el Código Penal, procesal penal, se estableció el arraigo y después nos fuimos con amparos en contra del arraigo por ser inconstitucional. ¿Cómo lo resolvió el Estado mexicano? Lo constitucionalizó. Y entonces, ahora en la Constitución está permitido el arraigo. Se elimina el problema. Oye, México tiene un procesista penal muy importante que es Sergio García Ramírez, de toda la vida, autor importante, profesor, docente, académico, miembro del Tribunal Internacional, ¿no? De la Comisión Internacional. ¿Qué dice García Ramírez de todo esto? Como postura inicial, me acuerdo de un señalamiento que hizo a través de una metáfora que me pareció elocuente y muy ilustrador. Cómo el proceso penal, con la reforma constitucional a la que me refiero, se convertía en un vaso de agua cristalina por el tema del garantismo, que, sin embargo, en ella se habían depositado unas gotas de un poderoso veneno. Me parece que es cierto, ¿sí? Y es un veneno, desde luego. Todo el agua está envenenada, ya, todo el Claro, agua, no claro, todo el agua está envenenada, exactamente. Ahí, con esta metáfora se nos ilustra de manera muy clara y accesible que nuestro proceso penal está así, contaminado, porque en un Estado constitucional de derechos, en un Estado que se declara garantista, no puedes hacer convivir, hacer coexistir esos instrumentos procesales tan propios del autoritarismo, tan propios de estados muy criticados a través de la historia, ¿no? Me hablo, por ejemplo, acerca del nacionalsocialismo, la Alemania nazi. Este nazismo se distinguía precisamente por una persecución selectiva, que es lo que hoy día estamos viviendo acá, en un contradicho, porque nos declaramos un Estado constitucional, nos declaramos un Estado garantista y actuamos de una manera distinta. Se persigue delincuentes por su peligrosidad, no por el hecho típico que haya realizado. Claro, exactamente, sí, esta Se persecución lo selectiva, condena por la peligrosidad. Sí, anticipadamente en la ley resuelven la peligrosidad, de hecho, y con motivo de ello se persigue. No hace falta, todos los asuntos de delincuencia organizada, para el fiscal es muy sencillito litigarlos, es muy fácil poder llevarlos, porque te voy a platicar dos indicadores más que te aseguro que van a ser un sobresalto. Uno, o el siguiente, no hace falta desahogo de pruebas en juicio. Basta con los elementos recabados como datos en investigación preliminar para lograr una sentencia de condena. Oye, pero eso es monstruoso. Absolutamente. Y la Constitución lo permite. No hace falta que se lleve a cabo este desahogo de pruebas. Más aún, que es el siguiente indicador, cuando se hacen estas declaraciones, estas entrevistas en la fase inicial en la oficina del fiscal, no hace falta que se identifique el testigo que acusa. Son testigos sin rostro quienes pueden acusar, son testigos sin rostro quienes van a deponer, quienes van a declarar en esta entrevista, que luego puede ser utilizada en el juicio a través de su simple lectura sin inmediación del juez en el desahogo de la prueba. Y el juez resuelve con lo que el fiscal le lleva en papel. Pero están ustedes peor que en lo más terrible de la Alemania nazi. Han ¿Sí? superado la Rusia estalinista. Bueno, qué terrible que México se distinga por algo así, que hayamos superado otras naciones como Rusia o como Alemania, pero por cosas tan denigrantes, ¿no? Como esta situación. Sí. En efecto, me parece que es muy complejo y me parece que la peligrosidad de estos indicadores se agrava mucho cuando se ha extendido, porque
Pensemos que originalmente esto está pensado para delincuencia organizada. Y cuando decimos delincuencia organizada, normalmente pensamos en tráfico de droga, los grandes narcotraficantes, ¿no? Que los multimillonarios llenos de poder, llenos de riquezas, que tienen su ejército personal para enfrentar al Estado y que por lo tanto pues son un enemigo. Más o menos así lo ven. Pero luego nuestra ley federal amplió el catálogo de los delitos que se consideran delincuencia organizada, como son extorsión, secuestro, además del narcotráfico y también robo de autopartes. Esto de los vehículos que desarman, desmantelan y luego venden las partes robadas. Pensemos en algo muy común que puede pasar. Tengo el coche estacionado aquí afuera, no me doy cuenta, le pegan y le rompen un faro. Esta quincena, este mes no tengo el dinero suficiente y prefiero ir a un establecimiento informal a comprar un faro. Compro el faro, me lo instalan. Y cuando me lo instalan, llega una redada al lugar y se dan cuenta que todas las piezas son robadas. Entonces yo soy por receptación cómplice de un delito de delincuencia organizada y por lo tanto me van a tratar de esa manera como un enemigo, por ir a comprar un faro. Este es el problema, que se ha extendido de haber iniciado con una mira muy particular en el narcotraficante. El catálogo de estos delitos se ha venido incrementando y se hace cada vez más grande el concepto de enemigo. Y eso Oye, pero a ver, pero en México, el comprar una cosa robada, sabiéndolo, vamos a hacerlo más grave, ¿es un hecho típico delictivo? Sí, ¿Punido? sí, una receptación. Sí, es un hecho típico. Oye, Paco, ¿cuánto es el plazo por el cual pueden los jueces oficiosamente decretar una prisión preventiva? Hasta 6 meses en determinados tipos de delitos, porque nuestro catálogo de las prisiones preventivas oficiosas se ha ampliado también. Está violación, está secuestro, está homicidio. Para algunos delitos, vamos a llamarle menores en este catálogo, podría ser este plazo, pero hasta 2 años o que no rebase la prescripción para delincuencia organizada. Todos los plazos en delincuencia organizada se extienden radicalmente. Por ejemplo, la detención en flagrancia, que originalmente son 48 horas, se permiten acá 96 horas sin ninguna complicación para delincuencia organizada. Bueno, en eso te diré que es un derecho democrático, ¿no? Porque ¿Perdón? en Perú son un derecho democrático y republicano, porque en Perú los plazos son 9 meses, 18 meses y 36 meses. En este caso de delito de organizado, son 33 años de prisión preventiva con opción a 1 año más que la propia ley de la edad. Así, pues estás 4 años preso para saber si podés o debes estar preso. Ajá. Terribles situaciones que estamos padeciendo y ya en alguna manera yo lo había visto, pero ahora lo confirmo que México no es el único caso, ¿no? Que Latinoamérica ha tenido inclinación por esta Ustedes situación. son una niña virginal frente a los peruanos, ¿eh? Una quinceañera, claro. Oye, Sí. hijo, a ver, te cuento otra cosa. Por mi experiencia judicial de tantos años, en mi país también la prisión preventiva, antes de ser hoy un juicio adversarial, cuando privaba lo más exquisito de la inquisitoriedad, había presos preventivos de 4 o 5 años. Era común. Quiero recordarte que Lilanú tiene una obra importante escrita sobre el preso sin condena en América Latina, haciendo un inventario de la gente presa, y era casi el 50% de los presos, eran presos sin condena, ¿no? Pero eso a mí me ha mostrado, y yo dirigí un diario durante 10 años, un diario jurídico publicando sentencias, y me llamó la atención que había jueces que condenaban a presos preventivos a la cantidad de años que tenían presos, que eran presos condenados que no podían ser condenados. Y sin embargo, habiendo duda, condenaban, porque si no tenían que justificar 4 años presos. Claro.
Es decir, esto posibilita que un juez condene y dé por cumplida la pena con la ya cumplida la prisión preventiva, lo que es terrible. Absolutamente, sí, o sea, estamos frente a una situación de falta de certeza jurídica bueno, a mí como ciudadano me da un terror que esto esté pasando, y ni siquiera como abogado o como postulante, que como postulante, pues bueno, defenderé siempre la dignidad de la dignidad humana de mis clientes y el respeto irrestricto de sus derechos humanos. Pero como ciudadano me veo inmerso en esta situación y digo, Dios, o sea, qué riesgo estamos corriendo, porque hoy estuvo esta ocurrencia. Esta ocurrencia además pasó en un estado dirigido en aquel entonces por una fuerza política muy conservadora. Pero cuando se viene el cambio de poder político y ahora tenemos una fuerza política liberal, en lugar de refrenar, amplió. Y se ha vuelto más complicado. Muchos se quejaron de la militarización de la seguridad pública en aquella época del año 2006, cuando pusieron a las Fuerzas Armadas a trabajar como policías en la calle. Y hoy día, con este nuevo gobierno, de plano decidieron crear una Guardia Nacional de Naturaleza Militar especializada para seguridad interior. O sea, así de descarado ya. ¿Y eso qué son? Se trata de una fuerza política progresista, liberal, de izquierdas, etcétera, con tremenda represión en contra de los ciudadanos. Oye, este acogimiento de la idea del derecho penal del enemigo fue durante los gobiernos del PRI, Durante el gobierno del PAN. del PAN. Uh-huh. Sí, que es de esta fuerza política muy conservador, que hablo que me parecía a mí un poco, no lo justifico, ¿no? Pero me parece razonable que personas con una cerrazón en el ejercicio político que tiene que ver con la protección de élites económicas, con la protección o la seguridad del Estado mismo, haya propiciado la creación de algo como esto. Pero, insisto, cuando ahora se viene una nueva presidencia de la República de corte liberal, no conservadora, me parece muy complejo que lo sostenga y lo haya empleado. ¿Cuántos habitantes tenemos en México actualmente, aproximadamente? Somos como 130 millones de personas. Por eso quizá los 170,000 desaparecidos no suenan a mucho. Pero imagínate, 170,000 desaparecidos en un país como un país chiquito, ¿no? De 5 millones de habitantes que los hay en Latinoamérica. 170,000, ¿cuántos son? Es una ciudad. Es una ciudad. Claro, una ciudad entera. Claro. Una ciudad, ¿no? Oye, a ver, tengo una pregunta crucial, ¿no? Frente a esta problemática tan grave de la realidad, que con este punitivismo se pretende resolver. Según vos, ¿cuál sería la alternativa jurídica para hacerle frente? Tristemente, yo creo que vamos a tener que llegar hasta instancias internacionales. Esto, una vez más, tiene que ver con la lucha por derechos humanos y tristemente la historia nos dice que los derechos humanos se ganan a razón de sangre. Alguien tuvo que morir para que pudiera lograrse en algún momento la libertad, ¿no? La igualdad, etcétera. Con revoluciones de por medio que terminaron por convertir este concepto, digo, insisto, libertad o vida, en un derecho humano, ¿no? Y luego los estados, los sujetos de derecho internacional sinalagmáticamente lo reconocen y lo hacen válido. Entonces yo creo que tristemente México va a seguir con estas graves complicaciones de violaciones de derechos fundamentales, de derechos humanos, que vamos a tener que llevar hasta instancias internacionales por la falta de resolución efectiva aquí en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy día tiene una importante complicación porque el Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, ha logrado meter la mano en las entrañas de la Corte. Y entonces las decisiones de la Corte tienden a marcar favoritismos en favor de las políticas públicas del Estado o del presidente de manera muy particular. Entonces, creo que mientras no tengamos una
una conciencia importante de derechos humanos, de derechos fundamentales, de garantías de protección de los derechos fundamentales, de los derechos humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tengamos una nueva época de resoluciones judiciales, una nueva época de actitudes judiciales con motivo de las cuales se protejan de manera efectiva, de manera irrestricta los derechos fundamentales, no vamos a poder salir de estas complicaciones. Y yo no veo que la Corte lo vaya a hacer a corto plazo. Será sin duda una lucha que va a tener que ser una lucha social, una lucha jurídica, una lucha de fuerzas políticas, incluso quizá en algún momento, que vamos a tener que insistir para que esta irrestricta protección de los derechos fundamentales se logre. Porque, si me permites un comentario más acá, en este particular caso, es terrible lo que está pasando cuando podemos advertir que en México entonces ya somos personas de dos clases, o somos dos tipos de personas. Una persona a la que se le respeta irrestrictamente los derechos fundamentales y el proceso va a ser con garantías de protección, y una persona o un tipo de persona a la que no se le respeta las garantías de protección, no se les respeta de manera irrestricta las garantías de protección de los derechos humanos. Esto ha pulverizado el concepto de persona, y eso es muy peligroso, porque si ya hicimos una clasificación, en este caso primero con dos diferentes categorías, no dudo que siguiendo la misma metodología, eventualmente podamos abrir otra tercera categoría, cuarta categoría, que me parece puede ser muy complicado, porque la dignidad humana de las personas es una sola, es única, y nos pertenece a todos, ¿no? Entonces, no podemos desconocerla para algunos y con motivo de ello actuar paralelamente en un proceso desgarantizado. Oye, ya hay alguien que es candidato a convertirse en el Espartaco mexicano, dirigir la revolución de los esclavos. No, no lo veo. Bueno, al menos ahorita en la escena política, al menos en la escena política, no. Quizá en la escena social, los luchadores sociales por protección de derechos humanos, podría haber algo. Pero tenemos tenemos algo desfavorable en el ámbito social, que la sociedad valida, la sociedad aspira a que todos los narcotraficantes ni los procesen, aspira a que los maten, que los encuentren y que los encuentre el ejército y que nos los presenten con un juez, que ahí mismo acaben con ellos. Eso es a lo que aspira el grueso de la población, porque esa idea fue vendida desde el año 2006 a través de los medios de comunicación y ha permeado de manera muy, muy importante. Es terrible, es hasta escalofriante, ¿no? Cómo hordas enteras de gente iracunda han llevado casi a linchar a personas por cometer un delito, por cometer un robo. Quizá cometió un robo en un poblado, en una ciudad, pero con esta idea de que es el delincuente, es el malo, hay que hacer lo que sea necesario. Ha habido linchamientos, o sea, la sociedad atraviesa por una situación psicoemocional en contra de los delincuentes muy grave, perturbadora. Oye, pero esto habla de que hemos retrocedido siglos en la historia mexicana, ¿no? Yo tuve la suerte de ir muchas veces a México. En rigor, mira, yo pasé 7 Nochebuenas, 7 Navidades seguidas en la Ciudad de México. Y bueno, y conocí mucho México, conozco mucho Ciudad de México. Y tuve siempre una admiración profunda por su juridicidad y por la seriedad de su justicia. He conocido a muchos jueces en muchos estados mexicanos, ¿no? Yo fui muy amigo, por ejemplo, del presidente del Supremo Tribunal de Durango, que falleció en el terremoto grande de Ciudad de México. Estaba en el hotel que se derrumbó y ahí se perdió su cadáver ahí adentro. Y charlando con él, le veía un hombre prudente, ponderado, un hombre serio, juicioso en el acatamiento de la ley, ¿no?
y juicioso en esa época, Ujú. en la responsabilidad de respetar lo que todavía no se hablaba de derechos humanos. Y que esto México con ese grado de furiosidad haya caído en esto parece una cosa lamentable. ¿Vos tenés confianza en que la Comisión Internacional podría solucionar esto? Yo creo, Hoy está presidida por un mexicano importante. sí, sí, Eduardo Ferrer MacGregor, ¿no? Claro, y además un hombre que entiende de esto, pero la conformación de ese tribunal a mí no da tranquilidad, no me da seguridad de que pueden tener este problema más allá de Ferrer MacGregor. Bueno, ay, Te me estoy, pones te estoy me tocando el pones en trigémino, ¿eh? complicación. Te estoy tocando el trigémino. Sí, sí, sí. Yo que recién acabo de llegar ahorita de la Corte Interamericana, ¿no? También que estuve por ahí, bueno, estuve ahí en San José el mes pasado, platicando estos temas precisamente también. Y voy a invertir por el porqué de mi creencia o de mi fe que la deposito en la instancia internacional, porque veo terriblemente mal conformada nuestra Suprema Corte de Justicia. Yo creo que no va a alcanzar ni la razón jurídica en la Suprema Corte, ni mucho menos las limitaciones que el poder político le está imponiendo a la Corte para que nosotros mismos pudiéramos resolver esta complicación acá dentro del Estado mexicano. Por eso, así como clavo ardiendo, me agarro de la Corte Interamericana pensando en que quizá a la postre, con los años, podría ser quien venga a resolver, ¿no? Con una recomendación, con una sentencia en contra del Estado mexicano y que obligue al cambio constitucional, a dar marcha atrás a esta incorporación del derecho penal del enemigo. Por tanto, vos no tenés, no sos, no esperás esperanzado en esta solución, ¿no? Y sobre todo no lo espero tampoco a corto plazo. Tristemente es rentable políticamente y ha ganado popularidad. En las campañas políticas, incluso un partido, es el Partido Verde Ecologista de México, lanzó esta propuesta. Decía, voten por los diputados de nuestro partido, que nosotros aseguramos muerte para los secuestradores, pena de muerte para los secuestradores. Ese era su eslogan político, de un partido verde, de un partido ecologista, que ni verde ni ecologista, tristemente lo único que es ese partido es que sí es de México en su nombre, la única verdad es que es de México. Pero imagínate un partido político de esta naturaleza hablando de esta pues ojalá que no se me tome a mal, ¿no? Pero de esta estupidez jurídica. O sea, conquistado el derecho humano de la vida y ya negada la pena de muerte, esto no puede ser retroactivo, no hay condición alguna constitucionalmente, políticamente, para que fuera dable, pero vende en este juego político de comerciales, vende y lograron adeptos y lograron escaños y lograron posicionar gente. Terriblemente gana cada vez más en México adeptos esta idea que ni siquiera saben, ¿no? Que esto se llama derecho penal del enemigo y mucho menos saben que es una elaboración teórica, ¿no? Del profesor Jacobs y que es inconsistente con un Estado constitucional como el nuestro, pero rentabilidad política la hay y la utilizan. Y si sirve para ganar votos, como hay evidencia que sí sirve, no la van a soltar. Oye, Paco, la UNAM ha sido siempre un bastión de libertad en México, ¿no? ¿Qué dice el grueso de docentes de la UNAM, de estos profesores de penal y de procesal? Sí, Y de constitucional. Y de constitucional también, además, quizá yo platico más con los penalistas y con los procesalistas de UNAM que con los constitucionalistas, pero
Hace un mes estuve platicando precisamente con un buen amigo, profesor de Derecho Penal en la UNAM, Francisco Serralde, en el que le comentaba esta situación, ¿no? Acerca de lo que yo considero que está pasando. Y tuvimos a bien, entonces, que se transmitiera una charla breve que se hizo a través de una plataforma electrónica con este tema, en la que estuvieron conectados los alumnos de la UNAM, precisamente, y los alumnos de manera muy fácil pudieron entender esta situación y la ven como absolutamente inconveniente. Desde luego el profesor Serralde también la ve como absolutamente inconveniente, y otros profesores, ¿no?, con los que he platicado sobre estos temas, profesor de Derechos Humanos, por ejemplo, como Alejandro Carlos Espinosa, con Eduardo Martínez Bastida, profesor también de Derecho Procesal en la UNAM. Creo yo que el claustro de profesores de Derecho Penal y de Derecho Procesal de la UNAM también, como con su servidor, somos cercanos, somos proclives a la idea de garantismo, a la idea de garantías de protección en la cautela de derechos humanos, y desde luego que nos manifestamos en contra, nos manifestamos inconformes con el sostenimiento de un derecho penal antidemocrático, ¿no? Que vaya, se sigue sosteniendo a pesar de todo, ¿no? Yo platicaba recientemente y decía, pues que yo soy muy cobarde quizá, y no me alcanza la valentía para hacer algo más. Yo lo que hago es denunciarlo, decirlo aquí en esta charla, escribirlo en un artículo, publicarlo, escribirlo en un libro, publicarlo, pero no he tenido el valor de presentarme en medios, de presentarme en una función pública, política, a hacer algo al respecto. Pero lo hago con la mínima esperanza de que mi labor como profesor, como académico, llegue y conmueva la conciencia de las personas que sí tienen ese poder, que sí tienen esa valentía para poder hacer frente a esta situación. Pero insisto, no, quizá la cobardía no es la que no me deja, y no, por eso no me alcanza para más. Oye, Paco, ¿hay algún periódico, algún medio jurídico de publicación periódica que se ocupe del tema importante, que llegue a todo México? La ley en la Argentina, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Hay alguna cosa así? No, tenemos, quizá la publicación periódica más importante que tenemos es Criminalia, de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que se ocupa siempre de estos temas, sobre todo de los temas penales y procesales penales, pero llega solamente, pues vamos a decirlo así de manera muy concreta, a las universidades, ¿no? Llega a los profesores y hasta ahí, pero no hay una columna o un periódico que llegue a la base social, donde se informe de manera sencilla y clara temas jurídicos que son de interés para todos. Tu servidor, yo creé un blog desde hace un año y escribo de manera frecuente. Tengo algunos otros amigos que escriben. Desde luego estaré muy honrado y muy gustoso si algún día tienes la gentileza de mandarme algún artículo sencillo, muy sencillo, de una cuartilla y media, en la que explicamos para ciudadanos no especializados en materia jurídica este tipo de cosas, para que puedan tener acceso, y lo difundimos a través de redes sociales con buena demanda, con buena aceptación. Oye, ¿México tiene tribunal constitucional al paralelo de la Suprema Corte de Justicia? No, por fortuna no, porque si no estaríamos peor, estaríamos hechos un caos aún más. Perdón, pero es que si con esta organización única que tenemos de la Suprema Corte de Justicia tenemos inconsistencias e incongruencias en sus propias resoluciones, imagínate si tuviéramos un tribunal constitucional, sería un pleito de una fuerza contra la otra, y eso terminaría con una rebatinga en la que los ciudadanos son los únicos que pierden, ¿no? Por fortuna, sería un desmadre en términos mexicanos, ¿no? En términos mexicanos sería un desmadre, exactamente. Oye, Paco, me encantó esta charla, ¿no? Primero tenés una fuerza, y sos un tipo apasionado, ¿no? Y el apasionamiento se ve, se ejerce, se practica, y además se goza, ¿no? Yo estoy encantado de esta charla contigo. Encontrar hombres jóvenes apasionados ya hoy no es fácil, ¿eh? Hemos llegado a la hora de nuestra charla. Paco, te dejo un minuto final para que hagas una expresión de deseos, un mensaje, lo que te parezca a la gente que nos está escuchando.
Muchísimas gracias. Insisto nuevamente, la gentileza de esta invitación es honrosa y es muy gratificante para mi corazón apasionado, efectivamente, porque yo he encontrado en estos temas, encontré en la academia, en las aulas, una pasión importante que ha sostenido mi vida, ¿no? Que le ha dado un sentido. Entonces yo invito a todos, a toda tu audiencia, a que encuentren aquello, nosotros que somos afines a los temas jurídicos, encuentren aquello que le da sentido a su vida, hagan de ello un quehacer cotidiano y verán que de poco a poco entre todos vamos construyendo más, mejores argumentos, argumentos sólidos que nos ayudarán a cambiar el rumbo de nuestro mundo, el rumbo de la humanidad, siempre para bienestar de todos, para el progreso de nosotros como seres humanos y sobre todo pues en búsqueda de la paz, ¿no? Oye, a ese final falta ponerle música, ¿no? Ah, Qué instrumento tocas tú? bueno, pues casi cualquier cosa que tenga cuerdas digitadas o teclas, órgano, piano, clavecín, La próxima la esto con un guitarra. fondo de guitarra, ¿no? Ándale, sí, sí, guitarra, el bajo. Últimamente tengo años que me he dedicado más al bajo, a las cuatro cuerdas, pero bueno, no desconozco todavía, ¿no? La enseñanza de mis maestros en los otros instrumentos. Incluso alguna vez intenté un poco violín, pero al cabo de unos 2 años lo dejé, porque no, creo que no estaba hecho para eso, pero para la guitarra y el bajo sí estamos. Y fíjate, precisamente estamos hoy yo estoy acá conectado desde mi estudio, aquí en casa, casa tuya, en el estudio de grabación porque es el lugar que tiene mejor aislamiento sonoro para que no tengamos contaminación auditiva. Bueno, me gustaría que me mandaras alguna ejecución cantada, ¿eh? Me la Ah, mandas por WhatsApp y yo gozaré con eso, ¿eh? perfecto, claro que sí, cuenta con ello, vas a ver, tengo por aquí algo y ya te estaré enviando. Paco, un abrazo fuerte y gracias por esta hermosísima charla. Adolfo, un Sí. abrazo bien fuerte, gracias, saludos para todos.